En el marco de las segundas Jornadas Nacionales de Epidemiología y Salud Pública realizadas en junio 2025, se presentó la investigación La violencia de género, un problema médico, representaciones del fenómeno entre los médicos-médicas del primer nivel de atención en Uruguay. A cargo de Marcia Barbero Portela, socióloga y docente adjunta de la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social, y Franco González Mora, sociólogo y docente adjunto de la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social. Se trata de un estudio cualitativo que explora las formas en que se presenta, simboliza e interpreta la violencia basada en género en médicos y médicas del primer nivel de atención, así como sus abordajes y barreras en la práctica habitual. Para introducirnos en la relevancia de esta temática, convocamos a la doctora Alejandra López Gómez, psicóloga, doctora en Ciencias Sociales y profesora grado 5 del programa en Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, quien reflexionará sobre la necesidad de revisar el paradigma médico hegemónico en relación a la violencia basada en género. Doctora López Gómez, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, a ver, para comenzar, pensemos qué entendemos por modelo médico hegemónico o por paradigma médico hegemónico. Y para decirlo en palabras simples, podríamos definirlo como ese enfoque tradicional que suele dominar el o los sistemas de salud, que está centrado fundamentalmente en los aspectos biológicos, en los síntomas físicos, en el diagnóstico y en el tratamiento fundamentalmente con base a medicamentos, y también es un modelo jerárquico centrado en la figura fundamentalmente del médico, donde allí se concentra poder y la persona que consulta suele quedar en un rol más bien pasivo, infantil o subalterno. Es decir, es alguien que no sabe lo que le pasa desde este enfoque. Y el que sabe es el profesional. Esto dicho de manera bastante simple, pero algo de esto es lo que está en la base del modelo médico hegemónico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de violencia basada en género, de violencia de género, este formato, esta forma de llevar adelante la medicina queda muy corta. No alcanza. Porque la violencia de género no es un problema clásicamente médico, ¿no? O un problema biológico. Es fundamentalmente una experiencia profundamente social, es una experiencia emocional también, es una experiencia relacional, pero sobre todo es una experiencia que está atravesada por relaciones de poder. Entonces, cuando una mujer o una persona, en general son las mujeres, ¿no? Pero puede ser una persona trans, puede ser un hombre, pero bueno, sabemos que la mayoría de las víctimas de la violencia basada en género son mujeres o niñas. Bueno, cuando llega al sistema de salud, o a los servicios de salud, a la consulta, con malestares que tienen que ver con la situación de violencia, que se pueden expresar en insomnio, se pueden expresar en ansiedad, en dolores, en ataques de pánico. El riesgo es que el sistema solo vea el síntoma y no a las causas de ese síntoma. Que se receten pastillas, sabemos el alto consumo de psicofármacos en mujeres, por ejemplo, pero que no se indaguen qué es lo que está pasando, ¿no? ¿De qué habla el síntoma? ¿Qué hay detrás del síntoma? No desde el punto de vista biomédico. Y muchas veces incluso ni siquiera se pregunta por la violencia. No hay una pregunta que permita indagar sobre si algo de esto está en juego. Otro problema del modelo hegemónico
es que por cómo se estructura, no conecta con lo que la persona tiene para decir, ¿no? Hay algo de la no escucha. Y esto se justifica por muchos lados, ¿no? En los discursos uno escucha, bueno, que es porque no hay tiempo, las consultas son cortas. A veces son prejuicios, a veces hay incomodidad para hablar sobre temas vinculados a la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que suele suceder es que la persona que vive violencia se siente juzgada o minimizada o no escuchada o a veces culpabilizada. Y esto a mí me parece que hay una cuestión que es importante de señalar, lo han dicho varios estudiosos del tema, que no es un problema de calidad de atención, porque a veces se trata como un problema de calidad de atención. Es un asunto que tiene que ver con cómo el propio sistema de salud, que se sostiene sobre este modelo médico hegemónico, así conceptualizado, así llamado, produce revictimización y produce violencia. Es decir, no es un tema gerencial de calidad, que lo podemos mejorar con algunas, o con buenos tratos, ¿no? No se trata de esto solamente. Entonces, por eso es importante revisar a fondo este modelo, poner a la práctica médica en diálogo con otras miradas, con la perspectiva de género, con los aportes de la psicología de la salud, con los aportes de la sociología de la salud, una escucha activa, el respeto por la autonomía de las personas que consultan. Es decir, pasar de un modelo que medicaliza a uno que atiende la complejidad de lo que está en juego. Y esto implica, por lo tanto, formar a equipos de salud para que puedan efectivamente no solo detectar la violencia, que ya es complejo en sí mismo, sino acompañarla sin juzgar, derivar bien, es decir, hacer una buena respuesta integrada, trabajar en red, por lo tanto, porque lo que sabemos es que la violencia de género golpea la consulta médica, pero también sabemos que ahí no se resuelve, ni tampoco es el ámbito donde se tiene que resolver, pero sí es un ámbito relevante donde captarla. En definitiva, entonces, necesitamos revisar este modelo, cambiarlo, si queremos que el sistema de salud realmente cumpla con ese lugar de cuidado, de protección de derechos, y no sea un espacio donde se reproduzca el silenciamiento de estas situaciones o la desigualdad. Muchas gracias. Marcia, ¿nos puedes comentar cuál fue la finalidad de estudiar este fenómeno en el primer nivel de atención, en este caso en el área metropolitana de Montevideo, y cómo se pensó el diseño metodológico? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros con Franco González Mora, ya hace más o menos más de 10 años, yo creo, que venimos investigando en temas vinculados con la violencia basada en género en el campo de la salud, con la preocupación justamente de que se trata de un fenómeno que tiene orígenes sociales, que está enraizado en procesos que tienen que ver con desigualdades y con cuestiones relacionadas al poder en nuestra sociedad y a la distribución asimétrica del poder en nuestra sociedad, que es un problema social porque tiene consecuencias importantes en las víctimas, en las familias, en el tejido social, pero que eso también se traduce en un problema de salud por los impactos que tiene la violencia en términos del cuerpo, de las propias personas afectadas, los impactos y las consecuencias emocionales, y eso también genera que de algún modo se coloque como un problema no solo de salud, sino también de salud pública, en el que la salud pública está llamada a intervenir. Cuando pasamos a considerar esta problemática como algo que sale de la esfera de lo privado, lo público está llamado a intervenir. Y eso representa un desafío importante para el sistema de salud en general. Entonces, a partir de estas consideraciones, nosotros también, a partir de otras investigaciones en las que hemos participado, teníamos algunas pistas de que había algunas barreras
que estaban enfrentando los profesionales de la salud a la hora de enfrentarse con este problema, que como decíamos es un problema con raíces sociales muy profundas, pero que se traduce en un problema de salud, en un problema médico y en un problema de salud pública. Y en ese sentido lo que nos interesó fue de algún modo poder conocer cómo se representan los médicos y médicas del primer nivel de atención de Montevideo y del área metropolitana. Lo acotamos porque fue un estudio también acotado en tiempos y recursos. ¿Cómo se representan este fenómeno? ¿Cómo entra en juego en la práctica médica cotidiana todo lo que tiene que ver con el imaginario de los propios médicos y médicas acerca de este fenómeno de la violencia basada en género, acerca de las víctimas, sus características, acerca de los agresores, cómo lo abordan en su práctica clínica cotidiana, quienes están ahí en esa trinchera, en ese primer nivel, diariamente con las personas, y cómo también posiblemente teníamos como la hipótesis de que también entraban en juego cuestiones que tenían que ver con sesgos de género en esa práctica, en esos abordajes y en esas propias representaciones. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta. En ese sentido, todas estas interrogantes y estos puntos de partida no pueden responderse con estadísticas, o no es suficiente un enfoque estrictamente epidemiológico. Eso nos llevó a pensar una metodología cualitativa en el entendido de que lo que teníamos que hacer era ir a conversar con estos médicos y médicas, a escucharlos, a darles voz para comprender en profundidad cuáles eran sus experiencias, cuáles eran los sentidos construidos en torno a esta problemática. Y así fue que diseñamos un estudio cualitativo que lo realizamos mediante entrevistas en profundidad, y algo que nos parece que no es menor, nosotros tomamos la decisión de indagar esta problemática entre médicos y médicas del primer nivel de atención, varones y mujeres, ¿sí? Considerando la dimensión de género y también considerando la dimensión generacional, en el entendido de que género y generación en conjunto podrían aportar diferentes miradas, matices discursivos, digamos, ¿no? Y eso fue lo que intentamos indagar. Indagamos, hicimos la exploración en función de 3 dimensiones, que son las representaciones de los médicos y de las médicas en torno al fenómeno de la violencia basada en género, sus consideraciones acerca de si se trata o no de un problema de salud pública, abordable o no desde la práctica médica, y la tercera dimensión se refirió concretamente al nivel de las prácticas, digamos, ¿no? Bueno, cómo es que de algún modo ponen en práctica las herramientas con las que cuentan, que muchas veces, ya vamos a escuchar a Franco, son escasas, las herramientas con las que cuentan para abordar el problema, cuáles son las barreras, los desafíos que enfrentan, y bueno. Muchas gracias, Marcia. Ahora, Franco, paso a preguntarle, ¿cuáles fueron los resultados más relevantes que arroja esta investigación y a qué conclusiones llegaron? Bueno, después de las 2 excelentes intervenciones de Alejandra y Marcia, voy a intentar estar a la altura y hablar un poco sobre los resultados, los principales resultados y conclusiones de este estudio que llevamos adelante. A partir del material empírico, construimos, como decía Marcia, 3 grandes dimensiones analíticas. Las representaciones sobre la violencia de género que tienen los médicos y médicas, las valoraciones que hacen los profesionales del abordaje desde el sistema de salud y las prácticas clínicas que despliegan en su ejercicio cotidiano. En cuanto a las representaciones, acá voy a subrayar uno de los principales hallazgos en el estudio. Encontramos diferencias marcadas según género y generaciones. Los varones de la primera generación, aquellos que probablemente estuvieron formados en un modelo médico tradicional, tienden a comprender la violencia como un problema de orden psicológico o como algo propio del individuo, más que como una manifestación estructural de las desigualdades sociales de género. A menudo estos varones explican
explican a la violencia por características individuales de la víctima o del agresor, dependencia emocional, baja autoestima, celos, consumo de sustancias. Y las médicas de esta misma generación comparten algunas de estas explicaciones individualizantes sobre la violencia. Pero, a diferencia de los varones, suelen incorporar algunas referencias más sutiles a los mandatos de género y a los vínculos de poder entre los géneros. En cambio, entre los y las médicas más jóvenes, especialmente las mujeres, aparece con más claridad una lectura que refiere a una dimensión estructural donde reconocen la violencia de género como una manifestación del patriarcado, de las relaciones asimétricas entre varones y mujeres, y de una socialización que naturaliza el control y el sometimiento en general de las mujeres en respeto a los varones. Sin embargo, incluso en estas generaciones más jóvenes, con discursos más críticos, cuando se trata de caracterizar a las mujeres que consultan o a los varones agresores, vuelven a aparecer explicaciones psicologizantes, esencialistas, moralizantes. Y esto muestra que hay una tensión entre los marcos normativos que promueven una perspectiva de derechos y género y las estructuras de sentido más arraigadas en la cultura de la práctica médica. En cuanto al lugar de la medicina, todos los entrevistados reconocen que la violencia de género afecta a la salud de las personas y que debe ser abordada desde el sistema de salud. Se identifica el sistema de salud como un espacio clave para esto. Pero esa afirmación convive con distintas posiciones sobre el rol del médico. Algunos sostienen que su función es abrirle los ojos a la víctima, hacerle tomar conciencia, lo que claramente remite a una actitud paternalista y asimétrica, ¿no? Una concepción más tradicionalista de la relación médico-paciente. Otros, sobre todo los de la generación más joven, se muestran más críticos con este lugar tradicional del médico como guía o como salvador y plantean la necesidad de generar espacios, vínculos de confianza, de escucha activa y de respeto por los tiempos de cada persona. O sea que abonan más esa relación más horizontal entre el médico y el usuario, el paciente. En las entrevistas también aparece con fuerza una idea que a nosotros los investigadores, Marcia y yo, nos interpeló. Los médicos y las médicas no niegan que la violencia sea un problema, pero tampoco logran integrarla plenamente a su práctica. En muchos casos, la vivencian como algo ajeno a su rol, como una demanda imposible de sostener, y esto se vincula con un modelo de atención todavía centrado en el saber experto, en la resolución técnica y no en la escucha o en el acompañamiento. Algo de esto mencionaba Alejandra en la introducción. Lo que vemos es que la violencia de género sigue siendo abordada desde un paradigma que oscila entre la desresponsabilización, o sea, esto no me compete como médico, y la sobrecarga individual. Debo resolverlo sola desde la consulta. También sobre esto mencionaba Alejandra López el tiempo de consulta, las condiciones en las que se dan la práctica clínica cotidiana de los médicos y las médicas en el sistema de salud. Y en ambos casos el sistema queda tensionado y las respuestas siguen siendo insuficientes. Y esto nos lleva a una de las conclusiones centrales de este estudio. Es que a pesar del reconocimiento creciente de la violencia de género como problema de salud pública, el abordaje médico sigue estando fuertemente atravesado por el paradigma médico tradicional. Su modelo, no me voy a explayar sobre esto, ya lo mencionó Alejandra y también Marcia, ¿no? Que tiende a individualizar, psicologizar y patologizar fenómenos que tienen raíces profundamente sociales, culturales, estructurales. En el campo de la salud, esta lógica se traduce en la medicalización de la violencia, es decir, su tratamiento como un problema clínico individual, con soluciones centradas en el diagnóstico médico y en la derivación a salud mental o en la prescripción de fármacos, en lugar de comprenderla y abordarla como un fenómeno relacional, multicausal, vinculado a las desigualdades sociales de género. ¿Y qué implica, para ir terminando, la medicalización en este contexto? Patologización de las víctimas, ya hablamos, que tienden a interpretar los efectos de la violencia, o sea, ansiedad, insomnio, dolores recurrentes, angustias como problemas psiquiátricos, lo que deriva muchas veces en prescripción de psicofármacos, en derivación automática a la salud mental y en lo que llamamos la desresponsabilización profesional. O sea, bajo el argumento de evitar la patologización del fenómeno, algunos profesionales
especialmente los varones de la primera generación, terminan retirándose del abordaje, alegando no tener las herramientas, no ser competentes o incluso sentirse interpelados en su rol masculino. Muchas gracias, Franco, por tu aporte. Y finalmente, doctora López, frente a estas conclusiones que hemos compartido, que nos han compartido, ¿qué cambios cree posibles se puedan hacer en la formación y práctica médica para avanzar hacia un modelo más integral con fuerte enfoque en derechos y centrado en las personas? Bueno, a ver, tenemos una investigación con unos resultados muy, muy interesantes y que en verdad interpela qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué se hace con esto? Entonces, a ver, algunas cuestiones para reflexionar. Lo primero que podríamos decir es que no alcanza con sumar un par de materias que algunos llamarían blandas en la carrera de medicina, ¿no? Que es como una tendencia, o hacer alguna charla, un taller sobre género, sobre derechos humanos, sobre violencia basada en género, que siempre son bienvenidos, ¿no? Por supuesto, pero que en realidad tenemos que saber que no son suficientes, porque en verdad estamos frente a una realidad. Los resultados muestran o ayudan a visualizar más claramente una realidad que de los sistemas de salud y todos los actores que forman parte de ese sistema de salud, que requieren una transformación, podríamos decir, más profunda, un cambio de paradigma de cómo se forma a los y a las médicas y también cómo se ejerce la profesión. A ver, por ejemplo, en la formación médica continúa teniendo un peso muy importante esta idea de que el médico es un profesional que tiene que controlar y dominar el cuerpo, que tiene que diagnosticar técnicamente con precisión y que tiene que curar, ¿no? Esto en realidad no aplica para la violencia basada en género porque, como ya vimos, no es visualizado como un asunto propio de la profesión, digamos. Es como algo que se cuela por la ventana, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro, a ver, esta dimensión técnica de saber diagnosticar y curar es importante, no lo vamos a decir que no, y la precisamos además, ¿no? Pero hay que saber que no puede estar separada del contexto social, del contexto cultural, en el cual esas personas, las personas que consultan, nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿no? Entonces, para ir hacia un modelo integral, hay que formar profesionales que puedan como hacer cuerpo, incorporar, en ese sentido, esta idea de que la salud es un proceso complejo, que dicho así parece sencillo, pero esto tiene, más allá de que uno puede tener la idea, tiene derivaciones prácticas, ¿no? Si uno simplifica la salud o la reduce, también reduce la intervención, es decir, cómo se encara el tema. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer cuestión que es la formación médica. Yo diría, ahí hay una primera cuestión, la formación médica. ¿Y qué significa incorporar transversalmente algunos contenidos que son claves para impactar en la práctica médica, ¿no? Como, ya sabemos, los aportes de los enfoques de género, los aportes de la agenda de derechos humanos, los aportes de los enfoques de interculturalidad, en fin, hay ahí como una serie de elementos de las determinaciones sociales de la salud, de marcos conceptuales que pueden ayudar y son necesarios para tener una visión más compleja de los fenómenos, pero también intervenciones más complejas. Y que, por lo tanto, permitan comprender que la violencia basada en género puede ser construido también como un problema médico, pero no desde la perspectiva tradicional y reducida de la medicina, sino de una perspectiva de la salud colectiva. Esto también va de la mano con otro tema, que es cómo, en la medida que se va transformando la formación profesional médica, también se deben ajustar los criterios de evaluación. ¿De qué se espera? Porque, por ejemplo,
muchas veces lo que se evalúa hoy es precisión técnica, ¿no? Capacidad técnica, y no necesariamente otras competencias, podríamos llamar, que tienen que ver con la capacidad de escucha, que tienen que ver con el trabajar con otros saberes disciplinares, el trabajar considerando los saberes propios de las personas que consultan y dialogando con esos saberes. Entonces allí, cuando decimos una medicina centrada en las personas, también tiene que ver con ese giro donde las personas que llegan a las consultas tienen un saber, y cuando hablamos de violencia basada en género, tienen un saber experiencial que es muy duro, pero que hay que comprenderlo en esa complejidad. Y lo otro que me parece que es muy importante es que, a ver, estamos mirando los médicos, ¿no? O los médicos y las médicas, pero hay que mirar en el contexto del sistema de salud. Entonces, esa es la otra dimensión que me parece que hay que mirar. Y hay un concepto que a mí me parece que es muy interesante, que es el de ambivalencia sociológica. No sé si lo conocen, pero es muy interesante. Y que define al sistema de salud como un espacio ambivalente. Y es un espacio que, por un lado, busca cuidar, reparar, proteger, sanar, pero que al mismo tiempo puede ser un espacio que violente, que reproduzca desigualdades, que silencie, que culpabilice, que excluya. Esta ambivalencia no es anecdótica, está inscripta en las propias estructuras del sistema de salud. Entonces, en los discursos de los profesionales, como decía recién Franco, en las prácticas de los profesionales. Entonces, por ejemplo, y con esto voy a ir cerrando, un ejemplo concreto relacionado al tema que nos convoca. Un médico que atiende a una mujer en situación de violencia puede estar sinceramente preocupado por el bienestar de esa mujer. De hecho, los resultados muestran algo de eso. Pero al mismo tiempo que está preocupado por el bienestar de la mujer, puede desarrollar prácticas, discursos culpabilizantes, que medicalizan, como ya hemos visto en los resultados. Y la institución, no el médico, individuo, sino la institución, puede tener protocolos de atención a la violencia, y de hecho el país los tiene, y a la vez no garantizar el tiempo para la consulta, no garantizar la formación de los técnicos profesionales que deben atender estas situaciones, no necesariamente generar las condiciones para que esos protocolos se apliquen, o equipos de trabajo en tiempo real. Y esto hace las ambivalencias de la institución que son las cuestiones que hay que efectivamente atender. Y para terminar, decir que si efectivamente nosotros queremos avanzar hacia un modelo, como decíamos al comienzo, centrado en las personas, con un enfoque de derechos, hay que reconocer que la violencia forma parte del funcionamiento cotidiano de los sistemas de salud. Y este es un tema no menor, y que por lo tanto hay que animarse a mirar de frente este problema, asumir la cuota parte de responsabilidad para poder transformarlo, no solo con nuevos protocolos, porque esa es una tendencia a protocolizar, sino atendiendo esas relaciones de poder que están en la base de esa violencia, y que en realidad es algo que compete a las universidades que forman los médicos, compete a las estructuras de los hospitales y de otros centros de salud, y a los que toman decisiones sobre las políticas públicas, y también compete, y esta es una invitación, a el desarrollo de una ciudadanía en salud, de una ciudadanía activa en el campo de la salud, que también fortalezca su capacidad para exigir derechos. Este fue un episodio del podcast Salud Colectiva en Foco, impulsado por la Unidad Académica de Medicina Preventiva, Instituto de Higiene UDELAR. Esperamos haya sido de su agrado.